Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que, créanme, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un encuentro que nadie vio venir, un cruce de caminos totalmente inesperado que ha puesto a temblar a más de uno. Así es, como habrán visto en el título, hoy destriparemos el pillaje y el encuentro inopinado de nuestra querida Neslihan Atagul con su ex en el gimnasio. Sí, han oído bien. Prepárense para todos los detalles, porque esto promete ser jugoso y, sobre todo, muy revelador. Antes de empezar a desgranar esta historia, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. De esta manera, no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, ni ninguna de las historias que traemos para ustedes semana tras semana. Y por supuesto, su suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos de lleno al meollo del asunto. La protagonista de nuestra historia, la talentosa y hermosa actriz turca Neslihan Atagul, conocida por sus icónicos papeles en series como Kara Sevda y Sefirin Kazeta, se ha visto envuelta en un revuelo mediático tras un suceso que sin duda ha capturado la atención de la prensa y de sus miles de fans. Hablamos de un encuentro que, como bien dice el título, fue totalmente inesperado y para muchos un verdadero pillaje en toda regla. Y es que, ¿quién se esperaría toparse con un ex en el lugar menos pensado como es un gimnasio? Según los reportes y los avistamientos que han salido a la luz, Neslihan se encontraba en su rutina de ejercicios, sudando la gota gorda y seguramente concentrada en sus metas de bienestar, cuando de repente la vio. Sí, la vio a ella. Nada menos que a su expareja, con quien tuvo una relación que en su momento acaparó titulares y generó mucho interés público. La noticia ha corrido como la pólvora, y es que los detalles de este encuentro, por fugaces que han sido suficientes para alimentar la curiosidad de muchos. Imaginen la escena, el olor a sudor, el sonido de las máquinas, la música animada, y de repente el reconocimiento. Ese momento de sorpresa, de no saber bien cómo reaccionar, de tener que mantener la compostura. ¿Fue un cruce de miradas heladas? ¿Un saludo incómodo? ¿Una conversación tensa? Los detalles son escasos, y aquí es donde entra nuestro trabajo de investigación y especulación, siempre basándonos en la información disponible y en el instinto de un buen periodista de entretenimiento. Lo primero que salta a la vista es la ironía de la situación. Los gimnasios se supone que son lugares para desconectar, para cuidarse, para enfocarse en uno mismo. Son espacios de paz y tranquilidad, o al menos eso esperamos. Sin embargo, para algunas celebridades, parecen ser escenarios de encuentros fortuitos que pueden traer consigo una carga emocional significativa. ¿Fue una coincidencia pura y dura? ¿O quizás uno de ellos ya sabía que el otro frecuentaba ese gimnasio y, con cierta picardía, decidió aparecer? Las teorías son muchas y variadas. Analicemos un poco el contexto. Las relaciones pasadas, especialmente las que terminan no de la mejor manera, pueden dejar cicatrices. Y toparse con esa persona en un lugar público, donde se supone que uno está vulnerable, puede ser especialmente incómodo. ¿Cómo habrá sido la dinámica? ¿Se evitaron? ¿Se miraron de reojo? ¿Hubo algún tipo de comunicación, aunque fuera mínima? Las fuentes que han filtrado esta información son, como suele ocurrir en estos casos, algo vagas. Hablan de que ambas estuvieron en el mismo gimnasio en momentos que se solapaban. No se precisa si llegaron a cruzar palabras, pero la mera presencia simultánea ya ha sido suficiente para generar el revuelo. Algunos medios han intentado contactar con los representantes de Neslihan para obtener una declaración oficial, pero hasta ahora, la respuesta ha sido el silencio, lo cual, en el mundo del espectáculo, a menudo dice más que 1000 palabras. Podemos imaginar que para Neslihan, este encuentro no habrá sido precisamente el momento cumbre de su día. Imaginen estar concentrada en su rutina, sintiéndose bien, y de repente ver a alguien que forma parte de su pasado de una manera tan cercana. La mente empieza a divagar, los recuerdos afloran, y esa paz que buscaba en el gimnasio puede verse momentáneamente alterada. ¿Se sintió observada? ¿Se preocupó por lo que pudiera pensar su ex? Son preguntas que todos nos haríamos en una situación similar. Y luego está la otra cara de la moneda. ¿Cómo habrá reaccionado el ex? ¿Con indiferencia? ¿Con sorpresa?
¿Con un atisbo de nostalgia? Si fue un encuentro completamente fortuito, la sorpresa puede haber sido mutua. Si por el contrario uno de ellos conocía la asistencia del otro, entonces el asunto se vuelve un poco más picante, ¿no creen? Podríamos estar ante una estrategia sutil, una forma de demostrar que la vida sigue, que uno está bien, que está adelante. O quizás simplemente ambos comparten la misma pasión por el fitness y es una coincidencia desafortunada. Este tipo de situaciones nos recuerdan que a pesar de ser figuras públicas, los famosos también tienen sus vidas privadas, sus emociones, sus historias. Y a veces esas historias se cruzan de maneras inesperadas y para nosotros, los espectadores, fascinantes. El pillaje en este contexto no se refiere a un robo, sino más bien a esa sorpresa inesperada, a ese encontronazo que te saca de tu zona de confort, y en este caso, en un lugar tan cotidiano como un gimnasio. Lo que sí está claro es que la noticia ha dado mucho de qué hablar. Las redes sociales se han llenado de comentarios, especulaciones y, por supuesto, de memes. La gente opina, teoriza y se imagina la escena con todo tipo de detalles. Y es que en el fondo, todos nos hemos visto en alguna situación similar, aunque no sea con una expareja de la fama de Neslihan Atagul. Ese sentimiento de encontrarse cara a cara con alguien del pasado, con quien compartiste momentos significativos, es algo universal. Ahora bien, ¿qué significa este encuentro para Neslihan? Difícil decirlo con certeza. Podría ser simplemente una anécdota para contar más tarde, un momento incómodo que se superará. O podría ser algo que la haga reflexionar sobre su pasado, sobre las relaciones que ha tenido. Lo que sí es seguro es que como persona, ella sabrá manejar esta situación a su manera. Su carrera profesional es sólida, su talento es innegable y su vida personal, aunque esté expuesta a los focos, es suya. Quizás este incidente nos invite a reflexionar sobre cómo gestionamos nuestras propias vidas después de una ruptura. ¿Seguimos los mismos círculos sociales? ¿Evitamos ciertos lugares? ¿O decidimos que la vida es demasiado corta para dejar que el pasado nos limite? En el caso de Neslihan, parece que su elección es seguir adelante, seguir cuidándose, seguir disfrutando de su tiempo libre, aunque eso implique cruzarse con fantasmas del pasado. La prensa turca, siempre ávida de detalles jugosos, está siguiendo de cerca este asunto. Se espera que en los próximos días haya más información, quizás alguna declaración velada, alguna pista que arroje más luz sobre este misterioso encuentro. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para traerles todas las novedades. Porque, seamos sinceros, estas historias, por personales que sean, tienen un atractivo innegable para el público. Para finalizar este capítulo de nuestro vídeo, podemos decir que el encuentro inesperado de Neslihan Atagul con su ex en el gimnasio ha sido, sin duda, uno de los temas de conversación de la semana. Un recordatorio de que la vida de las celebridades, aunque glamurosa, también está llena de momentos cotidianos y, a veces, incómodos. La ironía, la sorpresa y el factor humano son los ingredientes principales de esta historia. Y llegamos al final de nuestro viaje por este inesperado encuentro. Hemos desgranado los detalles que han salido a la luz, hemos especulado sobre las posibles emociones y reacciones, y hemos recordado que a pesar de su fama, Neslihan Atagul es una persona con su propia historia y sus propios desafíos. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo, y que les haya parecido interesante y entretenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este encuentro. ¿Creen que fue una simple coincidencia? ¿Les ha pasado algo similar? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta jugosa noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún futuro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más historias fascinantes. Hasta la próxima.